Desarrollo con SharePoint 2010, programación de flujos de trabajo. Visual Studio permite programar dos tipos de trabajo para SharePoint, flujos de trabajo secuenciales y de máquina de estado. El primero, flujos secuenciales son flujos determinísticos, lo que significa que siempre se sabe exactamente cuál es el siguiente paso a seguir en el flujo. Visual Studio dispone de una plantilla para crear este tipo de trabajo, de flujos de trabajo, y vamos a ver en el vídeo las actividades que tenemos disponibles, cómo se puede diseñar su programación y cómo instalarlo y utilizarlo. Comenzamos iniciando Visual Studio 2010 y seleccionamos la plantilla de flujos de trabajo secuenciales. Y la primera pantalla de Visual Studio nos permite seleccionar la dirección del servidor de SharePoint para depuración. Luego nos pide seleccionar si el flujo es para trabajos de lista, para listas o para el sitio mismo. Vamos a crear un flujo para listas en este caso. Luego indica si se quiere acoplar el flujo directamente a una lista. Para el ejemplo lo vamos a acoplar a la biblioteca de documentos compartidos y seleccionar las listas para historial y para tareas. Finalmente permite seleccionar la forma de iniciar el flujo. Vamos a iniciarlo manualmente. Y vemos que Visual Studio dispone de un diseñador gráfico para crear los flujos. El diseñador dispone de una serie de actividades para flujos distribuidas entre las actividades propias de SharePoint y las actividades generales para el framework de .NET 3 o 3.5. Un flujo de trabajo para SharePoint comienza siempre con una actividad estándar, on workflow activated, y podemos visualmente crear el diseño del flujo tal como lo deseamos. Iniciamos creando una entrada en la historia, luego creamos una tarea en la lista de tareas de SharePoint y utilizando las actividades generales del flujo de trabajo creamos una instancia de la actividad while. Y dentro de la actividad while ponemos una actividad para determinar cuándo se ha cambiado la tarea. Esto permite detectar cuándo ha ocurrido un cambio en la tarea y el flujo de trabajo se detiene hasta que el cambio sea realizado. Finalmente necesitamos colocar una actividad de tipo if-else para evaluar el cambio que ha hecho el usuario en la tarea. Esta tarea tiene dos o más ramas. Vamos a colocar en las dos ramas actividades para cambiar la historia. Como se puede ver, algunas actividades tienen un signo de admiración en rojo que indica que algo en la configuración no está hecho correctamente. Y también alguna información sobre qué es lo que no está correcto. Comenzamos configurando la actividad para la entrada en la historia. Esta actividad tiene principalmente dos propiedades, una para configurar la descripción y otra para el resultado en la historia. Se pueden configurar manualmente, como en este caso, colocando una cadena específica, o se puede hacer dinámicamente. Luego configuramos la tarea. Cada actividad en un flujo dispone de un token. El token agrupa todas las actividades que tienen alguna relación entre sí mismas. Por ejemplo, hay un token para el flujo en general. Para
Para esta tarea creamos un token específico que nos va a permitir agrupar todas las actividades relacionadas con la tarea. Seleccionamos la actividad, el propietario de la actividad, que es el flujo de trabajo en este caso. Luego necesitamos definir un identificador para la tarea. Disponemos de un editor de propiedades. Dentro del editor podemos crear un campo desde el diseñador gráfico. Esto lo que crea es, si vemos en el código, lo que crea es una variable dentro del código con el tipo directamente el tipo apropiado. Regresando a la configuración de la tarea, podemos hacer un doble clic sobre la actividad misma para crear su método de invocación. Seguimos con la configuración de la actividad while. En este caso vamos a configurarla manualmente para ver que las actividades se pueden configurar o desde el diseñador gráfico o desde el código mismo. Primero que todo creamos una variable que va a contener el estado de la actividad, de la tarea, y luego un método que va a evaluar cuando se ha hecho algún cambio y modificar la variable booleana que acabamos de crear. De regreso en el diseñador gráfico, podemos configurar la propiedad de condición de la actividad while utilizando una condición de código y seleccionando el método que acabamos de crear manualmente. Luego es necesario configurar también la actividad de onTaskChanged. Esta es la actividad que actúa cuando el usuario ha modificado algo. Primero que todo la conectamos con el token de la actividad para hacer que todas las actividades de la tarea funcionen coordinadamente. Creamos un campo para un valor, una variable para las propiedades de antes y después de que sea cambiada por el usuario, y la acoplamos al identificador de la tarea. Luego la siguiente, y hacemos un doble clic sobre la actividad para crear su método invoked. Luego la actividad if-else, que evalúa los cambios hechos por el usuario y toma alguna decisión, dispone de dos ramas. La rama de la izquierda actúa cuando una propiedad es evaluada como verdadera. En este caso vamos a utilizar una condición de regla declarativo en donde desde el diseñador gráfico podemos crear directamente el código necesario para evaluar la variable. Note que el editor de reglas dispone de IntelliSense. Y aquí estamos diciendo si la tarea está completa, vaya por el lado izquierdo y escriba algo en la historia del flujo.
Y en caso de que la evaluación sea negativa, siga por el lado derecho y escriba también algo en la historia de la instancia del flujo. El flujo está ahora diseñado y configurado. Lo que falta es crear la lógica para, eh, para la tarea y para cuando la tarea cambia. Primero que todo, vamos a crear un identificador para la tarea dinámicamente, utilizando un identificador de GUID. Y ahora utilizamos las propiedades de la tarea. Primero es necesario crear las propiedades de la tarea, por supuesto. Utilizando la configuración de la creación de la tarea, podemos crear con el editor un nuevo campo. Y regresando al código, vemos que tenemos una propiedad, tenemos las propiedades de la tarea y por intermedio de las propiedades podemos asignar la tarea a un usuario específico en este caso, pero puede ser creado programáticamente, dinámicamente, de cualquier manera. De igual forma, configuramos el título de la tarea y su descripción. Y en cualquier momento, para cualquiera de estas actividades, se puede utilizar propiedades dinámicas del flujo de trabajo, por ejemplo. El flujo dispone de una serie de propiedades. Por ejemplo, el elemento que está iniciando el flujo de trabajo, y ahora le estamos dando a la descripción el nombre del documento, en este caso, que ha iniciado el flujo. De igual forma, es necesario detectar el cambio que ha hecho el usuario en la tarea. Y para esto, primero que todo, creamos un objeto que va a contener la lista con las tareas, que está también definida en las propiedades del flujo de trabajo. Luego, el campo que vamos a examinar dentro de la lista de tareas. En este caso es el campo de estado. Creamos una variable de tipo cadena para contener el valor que el usuario le ha asignado al campo de estado, utilizando las propiedades después de que el cambio ha sido hecho, o sea, after properties. Y finalmente, conociendo los cambios que el usuario ha hecho en la tarea, podemos tomar algún tipo de decisión. El flujo de trabajo está diseñado y toda su lógica está lista. Lo único que falta es desplegarlo hacia SharePoint, utilizando la funcionalidad por defecto de Visual Studio. Luego podemos ir a la instancia de SharePoint, a la biblioteca de documentos compartidos, y utilizando el menú de contexto del documento podemos iniciar el flujo que acabamos de crear en Visual Studio. Vemos que el flujo está en curso, lo que significa que él está esperando que ocurra algo con la tarea que él ha creado. Vemos la descripción del resultado de la primera actividad de historia.
Si vamos a las tareas, vemos que hay una tarea creada con los nombres que hemos asignado programáticamente. Si modificamos el campo de estado de la tarea a completada y guardamos la tarea, el flujo continuará trabajando, evaluando cuál es el valor seleccionado por el usuario, y vemos en el documento que se ha terminado el flujo de trabajo y se ve también cuál es el resultado y la descripción en la historia del flujo.